Bueno, este video es para hablar sobre Brasil. República Federativa do Brasil. Datos generales. Nombre: República Federativa do Brasil. Capital: Brasilia. Población: 115.822.000 habitantes. Superficie territorial: 8.511.996 kilómetros. Extensión de las fronteras: 15.719 kilómetros. Extensión de la costa: 7.367 kilómetros. Cima más elevada: Pico de la Neblina, 3.014 metros, en la Sierra de Imirí, en el norte del estado de Amazonas. Lengua oficial: portugués. Moneda: real. Forma de gobierno: República Federativa multipartidista con poder legislativo parlamentario. Esperanza de vida: hombres 63 años, mujeres 69. Brasil ocupa casi toda la mitad de América del Sur. Limita a todos los países sudamericanos a excepción de Chile y Ecuador. Al este lo baña el Océano Atlántico Sur y Brasil es poseedor de grandes cuencas hidrográficas. El país está dividido políticamente en 27 estados y el Distrito Federal de Brasilia, capital de la nación. República Federativa de Brasil. Reseña histórica. La periodización tradicional divide al Brasil en 4 periodos generales: la precolombina hasta 1500, el Brasil colonial entre 1500 y 1822, el imperio de 1822 a 1889 y la república desde 1889 hasta los días presentes. Entre los siglos XVI y XIX, Brasil fue parte del imperio colonial portugués, utilizando el nombre de Reino de Brasil y teniendo como capital a Salvador de Bahía. El 7 de septiembre de 1822 el país declaró su independencia y se convirtió en una monarquía constitucional, el Imperio de Brasil, y teniendo como capital a Río de Janeiro. Un golpe militar estableció en 1889 un sistema republicano. Desde entonces Brasil ha sido denominado una república democrática, salvo por los 3 periodos de dictadura expresos en 1930, 1934, 1937, 1945 y 1964, 1985. Aparte de Brasil. Según la mayoría de los historiadores, el descubridor de Brasil fue el español Vicente Ñáñez Pinzón. Brasil es desde 1970 hasta la actualidad la mayor economía de Sudamérica, la 6ª del mundo y el 5º país más poblado. El imperio brasileño fue instaurado al final de la Guerra de la Independencia que separó al Reino de Brasil del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve, y perduró hasta la proclamación de la República a golpe militar, tras el cual fue disuelto en 1889. Brasil oficialmente, República Federativa de Brasil, en portugués República Federativa do Brasil, es un país soberano de América del Sur que comprende la mitad oriental del subcontinente y algunos grupos de pequeñas islas en el Océano Atlántico. Descubrimiento de Brasil. El término descubrimiento de Brasil se refiere a la llegada el 22 de abril de 1500, 2 de mayo gregoriano, de la flota comandada por el portugués Pedro Álvares Cabral al territorio donde hoy se encuentra Brasil. Geografía de Brasil. Brasil es el país más grande de América Latina y el 5º más grande del mundo. Sus límites son: al sur, Argentina, Uruguay y Paraguay; al este, el Océano Atlántico; al norte, Venezuela, Colombia, Guayana, Surinam y Guayana Francesa; al oeste, Bolivia y Perú. La economía de Brasil se basa en varios frentes. Por un lado, una intensa actividad en la agricultura, primer productor mundial de café, minería, piedras preciosas, manufactura, equipos militares, electrodomésticos, automóviles y aviones y servicios. Gobierno y política. De acuerdo con la Constitución de 1988, Brasil es una república federativa presidencialista. Tiene su inspiración en cuanto a forma de Estado en el modelo estadounidense, por el que el sistema legal brasileño sigue la tradicional romano-germánica. Forma de Estado y de gobierno de Brasil. La política de Brasil ocurre en un marco de una república democrática representativa presidencial federal, por lo cual el presidente de Brasil es jefe de Estado como la cabeza de gobierno y de un sistema pluriforme. El poder ejecutivo es ejercido por el gobierno, el legislativo es concedido tanto el gobierno como las 2 cámaras del Congreso Nacional, la judicatura es independiente del ejecutivo y la legislatura. Brasil está dividido en 26 estados y un distrito federal. Gobierno y política. Gracias al Estado descentralizado, Brasil está llegando a ser gran potencia. El presidente y el vicepresidente de la República
elegidos por voto popular para un mandato de 4 años. El Congreso Nacional está compuesto por 81 senadores con un mandato de 8 años y 513 diputados, 4 años. El Poder Ejecutivo. El presidente es el jefe del Poder Ejecutivo y trabaja con el auxilio de los ministros de Estado y secretarios de Estado elegidos por él. El presidente y el vicepresidente son elegidos por sufragio electoral cada 4 años. Entre las competencias exclusivas del presidente está la dirección superior de la Administración Federal, la sanción, promulgación y publicación de las leyes. A los ministros compete la coordinación de los órganos federales en el área de su competencia. Consejo de la República es el órgano superior de consulta del presidente. El Consejo de la República está compuesto por el vicepresidente, presidente de la Cámara de Diputados y presidente del Senado Federal, ministros de Justicia, líderes de la mayoría y minorías de la Cámara, y Senado y 6 brasileños natos, elegidos por el presidente de la República. Consejo de Defensa Nacional es un órgano de consulta del presidente para asuntos relacionados con la soberanía nacional y la defensa del Estado democrático. Este consejo está formado por el vicepresidente, presidente de la Cámara de los Diputados, presidente del Senado Federal, ministro de Justicia, ministro de Defensa, ministro de Planificación, ministro de Asuntos Exteriores y comandante de Marinas, Ejército y Aeronáutica. Poder Judicial. El Supremo Tribunal Federal y Superior Tribunal de Justicia son los más altos tribunales de Poder Judicial. Tienen sede en la capital federal y en la jurisdicción en todo el territorio nacional. El Superior Tribunal de la Justicia es la última instancia de las causas infraconstitucionales, así como órganos de convergencia de la justicia común. Analiza causas de territorio nacional. Los ministros del STJ también son nombrados por el presidente de la República tras aprobación del Senado Federal. Justicia Federal. Los tribunales y jueces federales son órganos de la justicia federal. A los tribunales federales compete procesar y juzgar jueces, procesar y juzgar causas de la Unión. La justicia del trabajo concilia y juzga las discordancias entre trabajadores y empleadores. Hay varias regiones judiciales del trabajo por todo el país, generalmente una por estado. El Tribunal Superior de Trabajo es la instancia más elevada en esta materia. Justicia electoral. La justicia electoral fiscaliza y organiza el proceso electoral brasileño. Justicia militar. La justicia militar procesa y juzga los crímenes militares. Justicia estatal. Los estados pueden, de acuerdo con principios de la Constitución, organizar su justicia. La Constitución del Estado define las competencias de ese Tribunal de Justicia. Poder Legislativo. El Congreso Nacional, formado por Senado Federal y la Cámara de Diputados, resuelve las materias de competencia de la Unión, como el presupuesto anual, sistema tributario y planes de desarrollo, entre otros. El Congreso tiene competencias exclusivas, entre ellas autorizar al presidente de la República a declarar guerra o celebrar la paz, juzgar las cuentas presentadas por el presidente y convocar plebiscitos. La Cámara de Diputados exclusivamente puede instaurar procesos contra miembros del Poder Ejecutivo, inclusive el presidente. El Senado, a su vez, puede procesar y juzgar al presidente y demás jefes del Ejecutivo. Representatividad bicameral. El Senado posee 81 senadores, 3 por unidad de la federación, independiente del número de habitantes de cada estado. Son elegidos por elección mayoritaria y tienen mandato de 8 años. La Cámara es representada por 513 diputados federales, elegidos por voto proporcional, más los suplentes, 2 por cada uno, de acuerdo con el número de habitantes de cada unidad de la federación. Comisiones. Cada Cámara posee comisiones permanentes o temporarias constituidas proporcionalmente por los partidos o bloques parlamentarios. Las comisiones discuten y votan los proyectos de ley. Fiscalización. Cabe al Congreso Nacional fiscalizar contable, presupuestal y financieramente la Unión. Proceso legislativo brasileño. El proceso legislativo posee 6 etapas en Brasil: iniciativa, discusión, votación, sanción, aprobación o veto. Y en el caso de sanción, promulgación y publicación. Iniciativa. El presidente de la República, los senadores y los diputados pueden iniciar la propuesta de una nueva ley. Para que el ciudadano inicie ese proceso es necesario que obtenga una participación partidaria en grupos minoristas del interior del país. Discusión y votación. Toda discusión y votación de proyectos de ley se inicia en la Cámara de los Diputados. Tras su discusión y aprobación, el proyecto es encaminado al Senado. La votación sucede tras el pasaje del proyecto por las comisiones y discusiones en la plenaria. Puede ser mayoría simple, mayoría de los parlamentarios presentes para la ley ordinaria, y por mayoría absoluta 253 diputados de la Cámara y 42 senadores en el Senado, o 3/5 del Congreso Nacional para enmiendas constitucionales. Sanción. La sanción ocurre cuando el presidente de la República convierte el proyecto ya aprobado por el Poder Legislativo. Entre tanto, el proceso está adulterado desde 2009 y a partir de 2011 la distorsión persigue proyectos de ley y promulgación por decisiones unánimes de cámaras bajas.
Veto es la negativa a la sanción por parte del jefe ejecutivo.